Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación, autoridades, familiares, público, asistente, a esta sesión de toma de posesión de la corporación municipal surgida de las elecciones del 28 de mayo. Quiero comenzar mi discurso felicitando al nuevo alcalde y a su Gobierno por la confianza recibida tanto del electorado de Valladolid como de la mayoría absoluta de los concejales de este Pleno. Quien hoy toma posesión del bastón de mando es el alcalde legítimo de la ciudad de Valladolid, como lo es su Gobierno, cualquiera que sea este, ya que su composición aún la desconocemos. No sería necesario expresar estas dos obviedades, de no ser por los discursos que escuchamos en este mismo salón de plenos hace 8 años y por los que seguimos escuchando aún con insistencia fuera de este salón en los últimos tiempos. Subrayar esa legitimidad se hace necesario como ejercicio de indispensable pedagogía política. El desde hoy alcalde no ha sido el candidato más votado por la ciudadanía y, sin embargo, eso no le resta un ápice de legitimidad. El sistema político español contiene una regulación que busca, en el caso de los ayuntamientos, la máxima estabilidad posible. De este modo, tal y como ha explicado el secretario general en su intervención previa a las votaciones, establece que será alcalde, como primera opción, el concejal que concite el apoyo en la sesión plenaria de constitución de la corporación de la mayoría absoluta de los votos de los concejales elegidos por la ciudadanía. Y ese concejal es usted, señor Carnero. Es evidente que ese sistema propicia que quien es elegido en esas circunstancias cuente con un apoyo que va mucho más allá de la sesión constitutiva y se proyecta sobre todo el mandato, de manera que el alcalde cuente con el apoyo no solo para serlo, sino para poder gobernar adoptando las medidas que considere oportunas a través de las decisiones para las que se precisa de la mayoría absoluta de los concejales del Pleno, decisiones que no son pocas. Nuestro sistema contempla del mismo modo que para el caso de que un concejal no obtenga la mayoría absoluta de los votos del Pleno, evita las repeticiones electorales tan lamentablemente frecuentes en nuestro país en los últimos años. El 23 de julio afrontaremos las séptimas en 15 años. Por fortuna, eso no sucede en nuestros ayuntamientos. Sin embargo, no es más legítimo ni más democrático el alcalde que surge de la mayoría absoluta de los concejales o el que en defecto de esa mayoría lo sea por encabezar la lista más votada. Son tan legítimos y tan democráticos el uno y el otro. La defensa de la lista más votada, que hacen algunos, ha estado en el centro del debate en estos últimos días, situaría a los ayuntamientos en el terreno de la inestabilidad y de un distanciamiento aún mayor de la ciudadanía. Salgamos de Valladolid y busquemos algunos ejemplos de lo que sostengo. Hoy, en A Coruña, el Partido Popular ha sido el más votado y ha obtenido 12 concejales, por 11 el Partido Socialista y 4 el BNG. Si se aplicase en ese caso el sistema de lista más votada, el alcalde sería el cabeza de lista del PP. No cabe duda de que no sería más legítimo que quien hoy, a estas horas, estará recibiendo el respaldo de 15 concejales del Pleno de ese municipio por los 12 que recibiría el candidato popular. Tampoco hay duda de que Inés Rey, la alcaldesa socialista, contará con una amplia mayoría que garantice que las políticas que pretende desarrollar en el municipio puedan implementarse, algo que no podría hacer el cabeza de lista popular. Por otro lado, es evidente que aunque el candidato popular allí fuese el más votado, son más los vecinos que no lo quieren de alcalde, exactamente igual que sucede aquí con el que les habla. Es antinatural, por tanto, que gobierne quien en las urnas ha recibido más votos contrarios a su proyecto que favorables al mismo. En el fondo, es algo que debería ser tremendamente sencillo de entender. En todo caso, si esto no se entiende conveniente, ahí están las Cortes Generales para cambiarlo. Planteen ahí sus propuestas. Han tenido mayorías absolutas incluso para hacerlo y no trasladen a los ciudadanos más desasosiego y más desconfianza hacia nuestro sistema democrático. Se preguntarán que por qué hago esta introducción. Lo hago para que ni en este salón de plenos ni en el debate político vuelvan a escucharse frases como, abro comillas, coalición de perdedores. ¿Lo recuerdan? Los integrantes del Gobierno han negociado con el estómago, han repartido sillones, sueldos y tenencias de alcaldía. Para ustedes lo importante era colocar a los suyos en los ansiados puestos de mando. En 1991 ya quitaron el Gobierno a la lista más votada. Estas
y algunas otras frases que no voy a reproducir son con las que me recibieron a mí cuando llegué a la alcaldía tras 20 años consecutivos de gobierno popular. Nunca más. Lo que hoy se produce no es un pacto de perdedores, es la constitución de un gobierno legítimo, fruto de un acuerdo político necesario para que quienes tienen una mayor afinidad ideológica o propositiva entre sí den a la ciudadanía respuesta a sus demandas expresadas en las urnas. No es más que eso, es perfectamente legítimo y democrático. Nos guste más o nos guste menos el acuerdo. A mí el acuerdo no me gusta, pero eso es harina de otro costal. Si este ejercicio me parecía oportuno en este instante, también lo es subrayar la importancia en la normalidad del relevo democrático, de que el alcalde saliente esté en el salón de plenos, bien como concejal o como mero invitado para recibir al nuevo alcalde. Yo tampoco tuve esa oportunidad cuando recibí el bastón de mando por primera vez. El poder no nos pertenece, no es nuestro patrimonio, no es un derecho natural o consustancial a nosotros, ni a ninguna formación política o ideología. El poder es del pueblo, quien lo delega en nosotros cada 4 años para que lo ejerzamos en su nombre. Por eso es importante que cuando la ciudadanía entrega ese poder, quien lo ha ejercido por delegación asista a su traspaso, como seña de respeto a la voluntad ciudadana y a quien debe asumir su representación para los 4 años siguientes. Es importante, como es mi caso, después de 8 años de gobierno, lo era aún más después de 20, un tiempo más allá de lo razonable para haber desarrollado en toda su dimensión un determinado proyecto político y para marcharse con elegancia y con buen talante democrático. Pero además es indispensable para la convivencia. Que los ciudadanos hayan visto al señor Carnero y al señor Puente abrazándose en la entrega de posesión, en la toma de posesión como alcalde, ayuda a convivir en una sociedad crispada. ¿Asume usted ese poder, señor Carnero, señor alcalde, mi alcalde, para los próximos 4 años? Lo hace con algunas ventajas y algunas desventajas respecto de este que le precede. Algunas de las ventajas acabo de aludir indirectamente. A usted nadie le llamará alcalde ocupa como a mí, aunque no haya ganado las elecciones. Contará conmigo y con una oposición seria y responsable, con la que podrá dialogar y llegar a acuerdos. Una oposición que tendrá un interlocutor aquí, en esta casa, y que con altura de miras y sentido de la responsabilidad va a estar para apoyarle en los asuntos de ciudad, para controlar, obviamente, el ejercicio del poder e impedir sus desviaciones y para aportar alternativas. Si es cierto lo que dicen de que una buena oposición mejora al Gobierno, intentaré que usted tenga algo de lo que yo he carecido durante 8 años. También tendrá, salta a la vista, un importante apoyo de la Junta de Castilla y León. La presencia hoy aquí del presidente, el vicepresidente, el consejero de Industria, así lo atestiguan. Seguro que este último, con usted en la alcaldía, al menos asistirá a los órganos de gobierno de la Feria de Valladolid, de los que forma parte y en los que no ha pisado en más de un año que lleva en su puesto. Ya que no estoy yo, seguramente esa asistencia se producirá. Cuenta usted con una buena herencia. Hace 8 años me dijeron que no dilapidase la que yo recibía. Me dijeron, recibe usted un presupuesto de 300 millones. A usted le dejo uno de 404, aprobado, por cierto, por 17 de los 27 concejales del Pleno. No le pido que me lo mejore, igualémelo. Recibe usted, me dijeron, una liquidez de 60 millones. Usted recibe hoy 116. Me dijeron, recibe usted un ayuntamiento con un valor patrimonial de 436 millones, el doble del que nosotros recibimos en 1995. Hoy recibe un ayuntamiento con un valor de 1.200 millones, el triple del que recibí yo. Pero recibe usted mucho más que eso, que no es poco. El jueves tomé posesión como presidente del Foro Económico de Eurocities, un club de 200 ciudades europeas, las más importantes. Hoy, apenas 2 días después, me sucede usted en el cargo. Aprovéchelo. A primeros de julio tendrá usted la primera y más importante cumbre ministerial de la presidencia española de la Unión Europea, una cumbre en la que se abordará nada menos que la cuestión medioambiental y energética en este contexto en el que vivimos. En septiembre le dejamos las fiestas organizadas a falta tan solo de un concierto y esa misma semana la etapa más importante de la Vuelta Ciclista a España. Recibe usted el encargo
de organizar la gala de los Premios Goya en Valladolid, el evento cultural más importante de España. Desde antes de ayer cuenta ya con el proyecto completo para acondicionar el espacio que albergue la gala. Recibe usted una posibilidad más que cierta de que dos empresas grandes se instalen en Valladolid. Una de ellas, Switch Mobility, cuenta ya con el suelo en propiedad y con licencia municipal para iniciar la obra. La otra, Innovat, tiene más que tomada la decisión de instalarse en Valladolid, pero hay que rematar la faena. Solo le pido que no nos falle, señor Carnero. Recibe usted una cuantía importante de fondos europeos asociados a proyectos en ejecución o en estado muy avanzado de gestación. A modo de ejemplo, tiene lista para licitar la obra de rehabilitación del Teatro Lope de Vega y en redacción el proyecto de construcción del Centro del Vino en Las Catalinas. Muchos proyectos, los plazos aprietan como consecuencia de esos fondos, no se duerma con ellos. Hay más de 70 intervenciones de renovación de distintas zonas de la ciudad en marcha que concluirán los próximos meses. Aubasa cuenta hoy con una flota modernizada, pronto estrenará su nuevo centro de control, una flota que hace 8 años era la más antigua de España, tras la de Burgos. La ciudad que recibe también es mucho mejor que la que yo recibí hace 8 años. Hoy Valladolid cuenta con 16.000 parados frente a los 28.000 que yo me encontré cuando tomé posesión. Espero también que no tenga, todos rezamos por ello, que afrontar una pandemia o una guerra, como nos ha tocado lidiar en este mandato. Son muchas ventajas, pero también tiene usted hándicaps importantes que amenazan su desempeño al frente de la alcaldía. El primero, sus socios. Unos socios que le arrastrarán por el camino del sectarismo si usted lo permite. Espero que no, porque sé que usted no es sectario. Un sectarismo que ha estado ausente del gobierno municipal los últimos 8 años. Mi gobierno fue el gobierno de todos. Respetó costumbres, creencias y tradiciones. Algunas las potenció y las llevó a las cotas más altas de su historia. Es inevitable anticipar lo que puede suceder en Valladolid los próximos años por la inclusión en el gobierno de una formación política que hace de la intolerancia, el negacionismo, el machismo y la xenofobia sus principales señas de identidad. Llevamos tiempo aquí, en esta tierra, en la negación de la violencia de género, camuflándola en la denominada violencia intrafamiliar. Ambas existen, pero son de naturaleza muy distinta y por ello deben recibir un tratamiento diferenciado. De hecho, la violencia intrafamiliar no es tampoco tratada como el resto de violencias, pues tiene una regulación diferenciada en el Código Penal. Un parricidio es un asesinato y, sin embargo, tiene un tratamiento distinto y unas penas diferentes. No había ninguna relación familiar entre la enfermera vallisoletana asesinada en Bruselas y su asesino, del mismo modo que tampoco lo había entre la última mujer víctima de violencia de género de Valladolid y quien la asesinó. Ni ella ni su asesino formaban una familia. Pero mientras ustedes discuten sobre la existencia o no de la violencia de género, las mujeres mueren y precisan ayuda. La pregunta, por tanto, es directa. ¿Va a dejar de existir el Centro de Igualdad Municipal de la Mujer en el que se ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género? Esta pregunta se la hice en uno de los debates de campaña y no le gustó, se sintió ofendido incluso porque se la hiciera. Ahora es el momento de responderla. ¿Qué va a pasar con el diálogo social que tan buenos resultados ha dado en esta casa? ¿Qué va a pasar con nuestro Festival de Cine? En su primera y única visita al festival, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, hoy presente en esta sala, dijo, y cito textualmente, «En las últimas ediciones se ha desviado de la finalidad que tenía, apostando por proyectos ideológicos destinados a favorecer una ingeniería social y verde, para renglón seguido sugerir qué tipo de cine se debía programar en nuestro festival, cine sin ideología». Por eso, cuando calificamos a sus socios de extrema derecha, no hacemos más que apoyarnos en los hechos. En los 8 años en los que he sido alcalde, jamás me he inmiscuido en el contenido de la Seminci, que está en manos exclusivamente de su director. Durante los 8 años en los que estuve en la oposición, formé parte del patronato de Seminci, que presidía el anterior alcalde popular, Javier León de la Riva, a quien hoy saludo. Allí fui testigo del exquisito respeto que mantuvo hacia la libertad del director del festival para establecer los contenidos del mismo, en los que doy fe jamás se inmiscuyó. Pero voy aún más atrás.
En nuestro Festival de Cine se estrenaron durante la dictadura películas que no habían sido proyectadas en las pantallas de ningún cine de España. Valga por todas el estreno en 1975 de La Naranja Mecánica. Lo que Vox ha anunciado, que no es otra cosa que la orientación desde el poder político de los contenidos del festival, es algo que ni siquiera sucedía en los últimos tiempos del franquismo. Luego, no se extrañen de que les llamemos extrema derecha. Señor Carnero, no deje en manos de Vox nuestro festival, no permita que regrese la censura. Su segundo gran problema, señor Carnero, voy terminando, son los dilemas que tendrá que enfrentar con sus compromisos electorales. Cuando se promete un estadio de fútbol nuevo, un estadio de rugby nuevo, un nuevo puente de Poniente o el soterramiento, por citar solo algunos ejemplos, se asumen compromisos muy difíciles, por no decir imposibles de cumplir. Respecto del estadio, la primera prueba de fuego la va a tener usted en la primera Junta de Gobierno que celebre. Allí tendrá que decidir si cumple con su programa o adjudica al Real Valladolid el estadio y sus anexos los próximos 50 años para la construcción de la ciudad deportiva y la reforma del estadio a cargo del club. Es lo mismo, por cierto, que se acaba de hacer en Getafe, que acaba de acordar la cesión de Manial del Estadio Municipal al club por 40 años ampliables a otros 10, con el compromiso del club, de asumir los costes de la reforma del estadio. El Getafe, sí, ese equipo que sin la ayuda municipal que reclama el presidente del Real Valladolid consiguió mantener la categoría y que no tirásemos a puerta en más de 100 minutos en nuestra propia casa. Paradojas del destino. Porque no nos engañemos. Esa adjudicación es fruto de un concurso público. Si se adjudica la concesión, no puede ser alterada, y menos aún dotándole al adjudicatario de ventajas no contempladas en los pliegos. Por tanto, se enfrenta usted en su primera semana de mandato con el primer dilema: intentar cumplir su programa y paralizar la concesión de Manial del estadio al Real Valladolid, o cumplirlo. Está usted en su derecho, es más, diría, está en su obligación de hacerlo, o renunciar a cumplirlo y firmar la adjudicación. Respecto del puente del Poniente, cuya reforma vincula a usted a la movilidad, ya le he explicado lo absurdo de ampliar el número de carriles en ese puente para que por él pasen más coches. Antes por ese puente entraban al centro 23.000 al día, hoy 11.000. Se pueden poner 5, 10 o 20 carriles, pero en Fuenterrabía solo caben 2. Si desarrolla la solución de movilidad que ha anunciado, solo trasladará el problema unos metros más adelante. Es lo primero que le dirán los técnicos cuando se siente con ello. Más allá de eso, negar que es necesario reducir el número de coches por las calles de nuestras ciudades por motivos medioambientales y de salud pública es una profunda irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que en el contexto actual traerá graves consecuencias. Les recuerdo que somos una de las ciudades comprometidas con el objetivo de descarbonización en el año 2030, que solo 7 ciudades españolas forman parte de ese club europeo de 100 ciudades y que al amparo de ese paraguas llegan fondos europeos que perderíamos de ser expulsados de él. Reflexione antes de tomar decisiones que nos dejarían fuera. Pero ningún dilema como el que se plantea con el soterramiento del ferrocarril. No he oído hablar a ningún portavoz de ello. Antes, al hablar de la herencia recibida, a lo mejor es que no he estado muy atento. Antes, al hablar de la herencia recibida, omití recordarle la que yo me encontré en relación con este asunto. 400 millones de deuda y ocultación de información sobre la operación, documentos de garantía falsificados incluidos. Ni soterramiento, ni traslado de talleres, ni nada de nada. Hoy se encuentra usted una sociedad saneada con 90 millones en la cuenta, los talleres trasladados, los suelos liberados listos para construir las nuevas estaciones de tren y de autobús. Esta última, una absoluta vergüenza que no puede demorar su construcción por más tiempo. En su mano está aprovechar la situación y no abocar a la ciudad a una nueva parálisis. El viaducto del Arco de Ladrillo se cae a cachos. Es una de tantas infraestructuras que se abandonaron porque ¿para qué si iba a hacerse el soterramiento? Tiene dinero para hacer un paso nuevo, para hacer otros 3 más que unan el Paseo de Farnesio con el de Zorrilla y que permitan que la ciudad de la comunicación haga honor a su nombre. Hoy es cualquier cosa menos eso. Son proyectos compatibles con un hipotético soterramiento que de llegar algún día tardará décadas en realizarse. Sea cabal, sea inteligente, no paralice los proyectos pendientes por un empecinamiento alejado de la razón. Lo mejor
es enemigo de lo bueno y lo bueno, en este caso, es además lo único posible. Concluyo. No le voy a reiterar más que estoy a su disposición, señor alcalde. Nos hemos visto 2 veces tras las elecciones, las 2 por iniciativa mía. Sabe dónde estoy por si me necesita. No alcanzo a entender que no se haya producido el encuentro entre los concejales de Gobierno entrantes, quienes quiera que vayan a ser, y los salientes. Asumo, no me cabe otra interpretación, que sus socios condicionan cualquier entendimiento conmigo y con el grupo al que represento. En fin, allá ustedes. He sido alcalde de esta ciudad 8 años. La he puesto por encima de muchas cosas, probablemente demasiadas. Eso no va a cambiar, aunque ahora ya no la presida. Valladolid es la ciudad en la que nació mi madre, en la que nací yo y en la que han nacido mis hijas. He creído siempre en su inmenso potencial y en el papel protagonista que debe jugar en el contexto nacional e internacional. Si algo he intentado ha sido mejorarla y hacerla prosperar. Y eso es lo que seguiré haciendo ahora desde otra posición, pero siempre con el mismo objetivo. Me tiene a su disposición. Muchas gracias y mucha suerte.